Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una bonita semana. Ya hoy estamos a miércoles, ¿no? Ya casi otra vez se acaba la semana. Bueno, les cuento de qué vamos a hablar hoy. Tal como les conté, teníamos pendiente un libro que se llama Sanando la herida materna. Este libro es de Aura Medina de Witt. Este libro es un libro excelente, un libro muy bonito, un libro muy, ¿cómo lo diría? Muy tipo, no es el típico libro teórico, donde nos llenamos de teoría, donde no, es un libro contado como por una mujer para mujeres y también para todos y todas, donde ella nos cuenta su experiencia con su madre y cómo entender cómo la historia con su madre había afectado su forma de ver la vida, su forma de relacionarse con su hija, su forma de relacionarse con sus parejas y su forma de relacionarse con ella misma, le ayudó a entender la importancia de sanar la herida materna. Lo tocamos no muy profundo cuando estuvimos hablando de este dolor no es mío. Cuando hablamos de este dolor no es mío, nos explicó cuándo se producía la desconexión con la madre, algunas visualizaciones, algunos ejercicios. Este libro se enfoca en explicarnos el por qué se produce esa desconexión, ya no desde un punto, digamos, no superficial, sino para entrar a fondo y explicar cómo nos lo dice ya Lois Hay, que somos víctimas de víctimas y que como las personas, como nuestra madre, cuando esa mujer que nos trajo al mundo, la vemos no como una figura segura, no como una figura confiable, sino que por el contrario la vemos como alguien a quien cuando éramos pequeños le tuvimos miedo, a que era alguien a quien teníamos mucho miedo de decepcionar, alguien que nunca lográbamos cumplir sus expectativas, que sigue siendo una figura retadora para nosotros o una figura que nos causa muchísimo dolor. Ella explica, Aura Medina de Witt, nos explica en este libro, si nos dice, bueno, es un libro que yo escribí para mujeres, es un libro que escribí para que las mujeres entiendan cómo a nosotras nos afecta esa relación con mamá y por qué es tan importante sanar ese linaje femenino. De esa manera sano a mi madre, sano a mis abuelas y también me sano a mí misma para poder en el momento en el que tenga hijas, que eso se corte, que esos rastros del dolor no se sigan esparciendo de generación en generación. Pero como les dije hace un momento, siento que es un libro aplicable para todos. Es un libro que, como les digo, si bien ella nos dice, listo, es un libro que yo escribo para que las mujeres me entiendan. También es un libro que es importante que los hombres lean, porque bueno, así también sanar ese linaje femenino es importante para los hombres, sanar y entender para poder entender a sus madres, a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanas. Es muy importante que todos aprendamos sobre cómo nos afecta esa relación con mamá. Entonces, precisamente, vamos a estar analizando hoy el primer capítulo, un capítulo bastante extenso, un capítulo que nos da la bienvenida a este libro, que es un libro bastante extenso, se los presento de esa forma, un libro bastante extenso, del que vamos a estar hablando toda esta semana. Es un libro que hoy estamos a miércoles, hasta el domingo vamos a estar hablando de este libro, posiblemente el resumen y el análisis de este libro tal como lo hacemos acá en Mentes Positivas, que nos extendemos explicando los términos para que a todos nos queden claros. Les cuento las historias que el libro nos comparte y vamos compartiendo también historias porque les quiero hacer la invitación a un podcast que quiero grabar precisamente sobre esto. Entonces ahorita les dejo como el correo y la invitación para, después de que termine el capítulo, de analizar este capítulo que vamos a hablar hoy, me encantaría que me enviaran a mi correo algunas historias
donde ustedes, si sienten que es necesario sanar la relación con su madre, si sienten que hay algo, que esa relación como que les está afectando en algo de su vida, si sienten la importancia o sienten la desconexión y sienten que es necesario sanar para poder seguir. Me encantaría que me envíen esos testimonios porque no solo los voy a utilizar para un podcast, sino que voy a seleccionar entre los testimonios que me envíen a una persona, una ganadora o un ganador para, ahorita les cuento que se van a ganar, ¿listo? Entonces quédense hasta el final del directo, los voy a saludar por acá y empezamos entonces a hablar de sanando la herida materna de Aura Medina de Witt. Vamos a empezar a entender cómo sanar esa herida materna y por qué es importante que lo hagamos. A ver. Guadalupe, Silena, Nora, Patricia, Belén, Yasmín, Alicia, Arturo, Emilia, Isela, hola, qué bueno verte por acá. Luana, Luz Ángela, Alicia, qué bueno, es tu primer directo. Ay, qué maravilla que sea el primero de muchos. Felicidad, muy buenas noches. Anthony, Noemí. Hola, Nazareno, tiempo sin verte por acá. Mira, sí, estoy estrenando fondo. Alicia, Jennifer y Gabriela, muy buenas noches. Entonces, les recuerdo que al final les voy a contar ¿de qué les voy a contar al final? Del premio, del sorteo que quiero hacer con unas historias, unos testimonios que quiero que ustedes me envíen para hacer un podcast y al final voy a seleccionar un ganador de, al final les cuento que se van a ganar. Yo sé que les va a interesar porque va muy de la mano como con este tema, ¿listo? Entonces empecemos. Este libro desde la introducción, la autora nos empieza a contar cómo en un proceso de mudarse de casa, vivía cerca de su madre se va para otro lugar, para otro estado. Ella empieza a contar cómo empieza a rememorar, pues, su madre, viéndola ya a esa edad de 82 años en ese momento, la ve como una mujer diferente. Entonces, la primera frase que les dejo es: encontré miedo de traicionar a esa madre, a esa mujer que a sus 82 años no tiene nada que ver con la mujer dura y a veces severa de la que hablo en este libro y con la que tantos conflictos tuve durante mi vida. Sabemos que nuestros padres cambian, sabemos que en ocasiones a las personas la vejez puede que las aplaque, ¿no? Que las calme y que las personas que han sido de pronto muy violentas en hablar, muy autoritarias, vayan cambiando con la vejez. Pues eso es lo primero que nos cuenta la autora, que su madre a esa edad ya es una mujer totalmente diferente, que siente miedo, que siente un poco de miedo de traicionarla al escribir este libro, porque en ese libro nos va a contar, va contando cómo la imagen que tenía de su madre, cómo las cosas que ella hacía y que para ella eran, digamos, injustas, afectaron su vida, la forma en la que se relacionaba con los hombres y lamentablemente lo acepta, la forma en la que se relacionó con su hija cuando se convirtió en madre. Algo muy importante que hace desde, permítanme, qué pena, es que está haciendo mucho frío y me da como rinitis. Algo que es muy importante que hace al inicio del libro, que lo hace repetidamente y es un recordatorio de algo que tenemos que hacer, es: a mi madre agradezco profundamente la vida y lo que me dio. Tomo lo que me sirve. Esto es muy importante, que es mucho. Agradecer. Recuerdo la primera vez que hice un video hablando sobre este tema, creo que fue ya hace casi aproximadamente un año, ¿no? La primera vez que hablamos sobre este tema, hablamos de los familiares tóxicos, ¿cierto? La primera vez que me animé a hacer un video sobre este tema y me acuerdo que en ese video muchos de ustedes me contaron historias, también hubo varias personas que en los comentarios se enojaron y dijeron: no, es que uno no puede decir eso de su mamá, uno no puede decir eso de su papá, es que estás hablando desde tu historia personal. Y recuerdo la primera vez que lo hablamos, los primeros libros que leí sobre el tema, las primeras veces que a modo personal me enfrenté en terapia con esto.
Entonces, las primeras veces, ¿qué es lo primero que empezamos a hacer? Cuando nos dicen, listo, es que las heridas de la infancia y la responsabilidad es de tu madre, por ejemplo, cuando hablamos de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, ¿qué es lo primero? Y es humanamente lo que hacemos y no nos convierte en malas personas, pero empezamos a echar culpas, empezamos a decir, ah, sí, claro, es que mi mamá me hizo, es que ella, entonces voy a cortar esas ramas, me voy a alejar, siendo eso muy válido y siendo algo muy necesario en muchas ocasiones, pero lo primero que nos invita la autora, lo primero que ella nos dice es, a mi madre agradezco profundamente lo que me dio, lo que me sirvió lo agradezco y lo recibo. Acepto en este momento de mi vida que hizo lo mejor que pudo. Entonces, nos dicen, y dejo atrás todo aquello que no funciona para mí. Y sobre todo, me hago responsable de mis limitaciones, de mis carencias, de mis dificultades, soltándola a ella y a mi padre con respeto y agradecimiento y sobre todo con mucho amor. Reconozco lo importante que es resolver los temas con la madre, ya que si no lo hacemos nos pueden llevar a sabotear nuestra vida a partir de las culpas, vergüenzas e inseguridades. Es desde la perspectiva de hijas que sanamos la herida materna. Agradecer a nuestros padres y tomar lo que nos sirvió. De todo lo que hicieron, no todo fue malo. Ahí más adelante en el segundo capítulo, ella nos dice, así sea que solo me hayan dado la vida, que me hayan servido de vehículo para nacer, hicieron lo que estaba en sus manos. Ya más adelante continúa diciéndonos la importancia de hacernos responsables, quitarnos del papel de víctima, porque cuando estamos en el papel de víctima queremos retribución. Entonces, por eso muchísimos comentarios en Este dolor no es mío. Cuando hicimos el análisis y el resumen, muchas personas decían, bueno, pero ¿cómo hago para hacer los ejercicios, para preguntar si mis padres no los conocí, si mis padres murieron, si no tengo forma de hablar con ellos, y en fin? Entonces, lo primero que, algo que nos dice y que es muy importante reconocer, nos lo dice a lo largo del libro, en la introducción, pero el capítulo 2 ya lo dice de una manera más clara. Me tengo que hacer responsable por las creencias que yo adopté, por las creencias que decidí creerme, porque cuando era un niño, pues no tenía la capacidad de elegir. Si mi mamá me decía que las niñas tenían que andar en tacones, pues eso era lo que yo me iba a creer porque era una niña. Pero, ¿qué nos dice y a qué nos invita? Nos invita a ser muy responsables porque ya como adultos somos nosotros quienes decidimos seguir creyéndonos esas creencias. Somos nosotros quienes decidimos abrazar e integrar en nuestra vida esas creencias. Entonces, si estamos hablando de las quiero cambiar, me voy a ser responsable por eso, la forma en la que estoy viviendo no me hace feliz, no me ayuda a crecer, me relaciono con personas que me causan daño, si tengo hijas, acá nos lo habla mucho, si soy madre y tengo hijas, a mis hijas las exijo y les exijo y me veo en ellas, que es algo de lo que nos habla más adelante, de cómo muchísimas veces cometemos el error como madres de ver en nuestras hijas como un espejo, verlas como nuestro reflejo. Entonces es una equivocación grandísima que les hablaba de eso la semana pasada, cuando hablábamos un poco del libro Abraza a tu niño interior de Victoria Cardazo, cuando hablábamos de los tipos de niño interior y de cómo la crianza de las niñas en ocasiones para las madres es algo que les genera más conflicto. Conociendo y hablándolo ella acá en el libro y también conociendo historias propias de personas que dicen, yo no quiero tener hijas. No, o sea, si Dios me va a dar, que me dé un varón, que no me vaya a dar niñas, porque es que las mujeres son muy complicadas, porque es que las mujeres sufren mucho, entonces yo no quiero tener niñas. Y si llegan a tener niñas, o las maltratan o, en casos cercanos que he conocido, las abandonan por el solo hecho de ser mujeres. Entonces nos habla de la importancia de reconocer y de entender esto. Como les digo, es un mensaje que ella nos da mucho a las mujeres, pero que también es muy importante para los hombres. Acá nos dice que es desde la perspectiva de hijas que sanamos la herida materna.
A medida que nos vamos haciendo más conscientes de la forma en que fuimos criadas y el impacto que esta crianza tuvo en nosotras, nuestra manera de ser madres seguramente irá cambiando de forma positiva y como resultado crearemos vínculos más fuertes y sanos con los hijos. Muchos, y son muchos comentarios muy bonitos que he leído, que cuando me voy a remitir mucho a este dolor no es mío, se los advierto de una vez. Cuando estábamos hablando de este dolor no es mío, muchos comentarios me decían, claro, ahora como madre, yo me doy cuenta de lo que mi madre hizo mal. Entonces yo me he tomado la determinación, la decisión de sanar y de cortar. Algo que está muy bien, pero lo que nos dice ella es que no vamos a sanar esas heridas maternas como madres. Si nos colocamos en el lugar de madres, no vamos a sanar la herida. Para sanar la herida materna, tenemos que vernos como hijas. Y más adelante les voy a explicar por qué. Terminando la introducción, nos vamos a la primera parte de este libro. La primera parte de este libro se llama Mujeres buscando. ¿Qué estamos buscando? Nos dice una madre. Es esta parte de una madre nos habla de una escritora, de Margaret Dunas, que nos habla precisamente de que una mujer atormentada por la relación con su madre, una mujer que se refugió en sus libros, refugió y contó sus historias, pero a pesar de eso no pudo sanar. Entonces, de esa parte de toda la historia de la escritora como tal, les comparto esta frase que es muy poderosa. Una madre está allí, pero está ausente. Está allí, pero sus fantasmas la tienen tomada. La habita un remoto sufrimiento que apenas le permite reparar en los demás. Una madre que está allí, pero está ausente. ¿Cuántas veces, cuántas madres tuvimos así? Que físicamente estaban allí, pero estaban ausentes. No estaban allí para consolar, no estaban allí para escuchar. Hicieron las veces de cuidadoras. Entonces ella nos habla desde la madre que no está porque tiene que trabajar. La madre que sus hijos, sus hijas, sus niños están solos mientras ella se dedica a trabajar o está allí físicamente, pero se dedica tanto a las tareas del hogar y a cuidar tanto a su esposo que simplemente se olvida de que sus hijos y sus hijas están allí. Una madre presente pero ausente, está allí, pero sus fantasmas la tienen tomada. Nos habla de que sus fantasmas son sus heridas, las heridas que esa madre no pudo sanar. Entonces allí nos habla de los condicionamientos y de las creencias con las que esa madre creció, que como no los sanó, como no los desaprendió, simplemente está exteriorizándolos y extendiéndolos a sus hijos. ¿De qué manera? Ella nos cuenta la historia, por ejemplo, de su abuela y una de sus tías, que su tía se había casado siendo muy joven, pero que el esposo le había salido polígamo. Entonces, por esa razón, la abuela había disuelto el matrimonio, había pedido la disolución. Entonces, su tía pasó el resto de su vida viviendo con su abuela y cuidándola. Nunca volvió a acercársele ningún hombre hasta que su abuela murió. Ella estuvo cuidándola y dedicó su vida a agradarle a su madre. Y agradarle a la madre no es solamente, muchas veces decimos, es que el hijo que le agrada a la madre es el que hace todo lo que ella le dice. Muchísimas veces, aún en medio de la rebeldía, y es algo de lo que nos habla precisamente ella, en el libro que ella adoptó una actitud de rebeldía. Yo no voy a ser como mi madre, yo no voy a hacer lo que hizo mi madre, pero inconscientemente empezó a recrearlo. Si su madre era una mujer que estaba entregada a su hogar y a su esposo, nos cuenta los ejemplos de cuando se reunían en familia, que era algo que le marcó muchísimo y era que sus tías, una de sus tías que estaba casada, era una mujer súper divertida, era una mujer consentidora, pero que en el momento en que llegaba su esposo todo cambiaba. Era una mujer que empezaba a correr para que su esposo estuviera feliz, que los niños tenían que irse a jugar al patio para no molestarlo. Lo mismo cuando llegaba su abuelo, que su abuela era una mujer encantadora hasta que llegaba el abuelo y ya ella empezaba 100% al servicio de él. ¿Y cuántas veces, en cuántas familias vemos esto? Yo recuerdo una anécdota, yo estaba muy pequeña
muy pequeña en realidad, sí tenía como 8 o 9 años, y fue como en vacaciones y fui a visitar a un familiar, a unos familiares. Entonces, había un bebé en la casa. Cuando estaba solo la mamá del bebé, cuando estábamos solo con la mamá del bebé, el ambiente era súper chévere. Jugábamos con el bebé lloraba, el bebé era un bebé, lo que hacen los bebés. Pero en el momento en el que llegaba el papá del bebé, empezaba el silencio. Todo el mundo se callaba, al bebé lo hacían dormir y era una tensión de que el bebé no fuera a llorar porque a él le molestaba. Entonces ella habla de que eso fue algo que vio mucho en su familia y que conscientemente ella decía, yo no lo voy a repetir, pero se encontró dándose cuenta que aunque no repitió exactamente esas cosas, las heridas, las cosas que no había superado con su madre, sí las estaba repitiendo. Más adelante nos habla es una terapia que ella hace, una terapia que hace mucho en sus charlas, que se llama Un espejo roto. Si ustedes ven, yo ahorita les compartí la portada del libro, generalmente saben que no lo hago en la pestañita de comunidad, sino que como que les cuento de qué libro les voy a hablar, pero no les muestro, como no les comparto las portadas. Esta portada se me hizo muy importante compartirla. ¿Por qué? Porque esta portada nos habla de mirarnos en el espejo y nos recuerda, ella nos lo va a hablar a lo largo del libro, de cómo muchísimas veces eso es lo que hacemos como madres y eso es lo que hacen nuestras madres con nosotros, más que todo con las niñas, pero también es posible hacerlo con los hombres. Se ven en nosotros como si fuéramos un espejo. Piensan que el bebé que nace es un espejo. Lo de la cámara que se mueve, es que tiene una cosa ahí activada que a veces le da por moverse, entonces ustedes tranquilos que yo la acomodo. ¿Sí ven? Vea, lo dije y le dio la loquera. El primer capítulo, vamos a hablar del primer capítulo que se llama La herida que rompió el espejo. Vamos a hablar de ese espejo del que acabé de hablar hace un momento. Permítanme, yo cuadro esto por acá, que es que se vuelve como canzoncito, ¿no? La herida que rompió el espejo hace referencia a, aunque mi relación con mi madre fue bastante difícil, por años pensé, y eso es un pensamiento que tenemos muchas y muchos, aunque mi relación con mi madre fue bastante difícil, por años pensé que era porque yo estaba mal, porque yo estaba muy mal. Ella nos dice más adelante en el libro que lo primero que tenemos que hacer para poder enfrentarnos a esto es bajar a mamá del pedestal. Muchísimas veces ocurre eso. Tenemos a mamá en un pedestal. Hay personas y como les dije, les voy a hablar mucho de este dolor mío, porque fue cuando empezamos a hablar de la importancia de sanar los conflictos interiores con nuestros padres. Pasa muchísimas veces que el solo hecho de hablar de mamá o de papá, más que todo de mamá, hace que las personas se peguen del techo y digan, no, pero es que de las mamás no hablen, es que usted tiene que agradecer que le dieron la vida. Hay un agradecimiento, pero el hecho de que agradezcamos algo no significa que vamos a rendir tributo a quien en muchas ocasiones no se lo merece. Y yo sé que va a sonar feo y les advierto que en este libro vamos a escuchar y vamos a leer muchas verdades incómodas. Quienes han leído el libro entenderán de qué hablo y quienes no lo han leído los invito a que lo lean. Es un libro que vale mucho la pena. Es un libro que te entretiene muchísimo y que te pones en el lugar. Cuando eres mujer, te pones en el lugar de ella y tal como lo dicen acá en un comentario, te saca una que otra lágrima y como hombre te ayuda a entender el punto de vista de las mujeres que están a tu alrededor. Entonces, lo primero que tenemos que entender, si queremos sanar la herida materna, bajemos a mamá del pedestal. Pedestal. Si tenemos a mamá acá, tenemos que bajarla, tenemos que sentarla a nuestro nivel, porque cuando tenemos a las personas en un pedestal, lo que hacemos es que siempre estamos mirando hacia arriba. Siempre la estoy viendo como algo supremo, entonces no me puedo permitir juzgarla, no me puedo permitir decir ni pensar nada malo de mi mamá. Entonces lo primero que tenemos que hacer si queremos y si nos queremos comprometer a sanar la herida materna es bajar a mamá del pedestal. Cuando hacemos esto, cuando bajamos a mamá del pedestal,
estamos en capacidad para reconocer que si bien es cierto que hizo lo mejor que si es bien es cierto, perdónenme, que hizo lo mejor que pudo, eso no significa que no haya hecho algunas cosas mal. Eso no significa que no nos haya causado dolor. Eso no significa que no nos haya responsabilizado de cosas que no eran nuestra responsabilidad, como por ejemplo, nos dice que muchas mujeres que a sus hijas e hijos le sacan en cara el hecho de haberles dado la vida. Muchos niños que crecen pensando que tienen una deuda eterna con su madre porque les dio la vida. O madres que les dicen cómo sacrificaron sus sueños por traerlos al mundo, cómo se casaron con ese hombre que es su papá y que, y que era, y que era un hombre normal y que perdieron al hombre de sus sueños por tenerle hijos a ese hombre. Entonces, para poder sanar y para poder sanar a mamá, hay que reconocer lo bueno. Obviamente hay que reconocer lo bueno, pero también hay que bajar a mamá del pedestal y darnos cuenta que es un ser humano igual que nosotros, que en realidad algo que me gusta mucho de este libro, algo que me ha gustado mucho hasta donde lo he leído, porque no lo he terminado de leer, es que también es muy consciente con algo de la maternidad. La maternidad a la mayoría de mujeres nos la han vendido como el bien, como, ¿cómo se dice? No el bien supremo, sino como si fuera... Ustedes se vieron Pokémon, ¿cierto? Muchos se vieron Pokémon. Lo que hacen los Pokémon, que evolucionan y ya tienen como la evolución máxima, listo. Han vendido la maternidad como eso, como si fuera algo que al volvernos madres, entonces somos perfectas, somos seres de luz, somos especiales. ¿Y qué hace la sociedad con eso? Señala, culpa, responsabiliza y ataca a las mujeres que en medio de una maternidad tienen depresión postparto. A las mujeres que dicen, yo no deseo tener hijos. Recuerdo mucho un caso acá en Colombia, algo que me pareció bastante grotesco de leer y les voy a contar por qué. Una joven de 24 años, yo ni siquiera sé por qué eso se hizo noticia nacional, o sea, fue absurdo. Una joven de 24 años decidió ligarse las trompas para no tener hijos. Es su cuerpo, su libre albedrío. Y empezó un ataque en redes sociales que eso hasta salió en las noticias nacionales, en los dos canales de noticias más importantes de este país, contando como si hubiese cometido una masacre por el solo hecho de decidir ligar sus trompas para no tener hijos. Entonces, algo que habla mucho la autora en el libro y que es muy importante y muy bonito es eso. Tenemos que dejar de romantizar la maternidad. Respeto muchísimo, yo todavía no soy madre, respeto muchísimo a las mujeres que tienen hijos, respeto muchísimo las mujeres que tienen deseos de tener hijos, respeto muchísimo eso, siendo consciente que yo soy una mujer, yo estoy casada y tengo ganas de tener hijos, pero pues no es el momento para mí cuando esté lista. Pero algo que es muy importante para poder bajar a mamá del pedestal, primero reconozcamos que es un ser humano y segundo, dejemos de romantizar la maternidad. Ser madres, traer hijos al mundo, no nos convierte en una deidad, no nos convierte en seres especiales, damos vida, claro, damos vida y eso es algo especial, pero eso no nos convierte en una deidad. ¿Por qué? Más adelante en el libro se los voy a explicar. Mi madre y mucha gente me lo repitió durante mis años de adolescencia. Muchas personas piensan que la relación con su madre, muchas mujeres, cuando nos comparamos con ella, que la relación con la madre está mal, díganme la mayoría, yo creo que la mayoría les ha pasado, cuando no se llevan bien con uno de sus padres, cuando identifican que parte del dolor que tienen, de los comportamientos que tienen, del dolor que los aqueja, es porque sus padres hicieron, no hicieron, las acciones y las omisiones también causan heridas, y ustedes deciden o cortar los vínculos con ellos o ir a terapia y empezar a tener esas charlas que te piden para poder sanar los vínculos, que ustedes dicen, claro, es que
Ese comportamiento de mi padre, ese comportamiento de mi madre, es el que hace que yo como mujer me relacione con hombres como que me maltratan. Ese comportamiento de mi madre es el que hace que yo como hombre me relacione con mujeres que me son infieles y que se aprovechan de mí y que me sacan interés. Entonces, tú decides decir, claro, fueron mis padres y cuando tú le dices, claro, es que pasó esto, fue esto que tú hiciste y quiero que sepas que te perdono, pero me hizo mal. ¿Qué es lo primero que hacen sus padres? Díganme. Obviamente, no voy a generalizar porque todos somos, cada cabeza es un mundo y cada persona es diferente, pero ¿cuál es la primera actitud? La mayoría de padres, madres se lavan las manos y dicen, es que usted es culpa suya, usted es el rebelde. ¿Cómo usted me va a venir a decir que el hecho de que usted, se meta con puro borracho que le pega es porque yo como papá no estuve a su lado. Yo le di la vida. ¿Cómo usted como hombre me va a venir a decir que usted se relaciona con puras mujeres que solo lo buscan para sacarle plata y que le ponen cuanto amantes encuentran? Porque yo como madre siempre lo rechacé, nunca le presté atención y nunca le dije que usted era valioso. A mí me saca de ahí, la culpa es suya, rebelde y desagradecido. Como les digo, no es generalizar, pero ¿qué es lo primero que hacen los padres? Padres y madres, se lavan las manos y dicen, eso es problema suyo, yo hice lo mejor que pude, a mí no me venga a echar la culpa de sus cosas, que eso es, como le digo, asunto totalmente suyo. Entonces, ¿qué sucede acá? Nos dice también que cada hijo, cada hija, y esto es muy importante porque esto es algo que me encontré muchísimo y que me decían muchísimo y que me repetían muchísimo cuando estuvimos hablando de este dolor no es mío. Es que yo no me llevo bien con mi padre, pero mis hermanos sí. Es que yo no me llevo bien con mi madre, pero mis hermanas sí. Cada hijo e hija forma una relación diferente con los mismos padres. Por eso, en familias numerosas, ustedes van a encontrar esos desacuerdos de que, por ejemplo, hay un hijo que no se habla con sus padres, no les habla, no quiere estar cerca de ellos, simplemente él dice, ustedes me lastimaron, yo estoy sanando lo que ustedes rompieron, entonces no les habla. Pero hay otro hijo que dice, no, ¿cómo así? Si mi padre es un encanto, él es un hombre bondadoso, él es un hombre con usted que está hablando. Bueno, resulta que como todos somos diferentes, lo que nos dice es que como cada hijo es diferente, pues tiene afinidad con un tipo de padre. Nos dice, convertirnos en madres no borra los traumas y las dificultades que traemos con nosotros. Y hay hijos e hijas que por compatibilidad, por temperamento, por las mismas proyecciones, son más afines a llevarse mejor con uno u otro padre. Por eso en ocasiones ustedes van a ver que, digamos, una familia donde hay dos niños, dos niñas, las niñas se van a llevar mejor con el papá, los niños se van a llevar mejor con la mamá o viceversa. ¿Y qué es esto? Que en ocasiones simplemente tienen formas similares de ver la vida. Les gusta la forma como su padre ve la vida y no la forma como su madre se comporta. Ella nos lo cuenta que ella lo vivió en carne propia porque ella era muy afín a su padre. Ella sentía que el problema era su madre, que su madre era una mujer demasiado estricta, una mujer demasiado exigente y su padre, ella se metió en la cabeza que lo tenía que defender de las cosas que decían sus tías, de las cosas que decía su abuela, de las cosas que decía su madre de su padre, que la tarea de ella en la vida era defenderlo. Entonces se metió en la cabeza que ella lo que tenía que hacer era defender a su papá. ¿Cuántas personas, cuántas familias crean esta división? ¿Cuántas familias se dividen entre cuando se separan o aún dentro del hogar todavía si está constituido? Ocurre mejor eso, no es que yo me llevo mejor con mi papá porque mi mamá es la mala y entonces papá alimenta eso, ese odio hacia mamá o mamá alimenta ese odio hacia papá. Lo que nos dice primero que todo es eso. Hay, como todos somos diferentes, como aunque vengamos de los mismos padres, somos seres humanos totalmente diferentes, lo que va a ocurrir es que en medio de nuestras decisiones, en medio de nuestra diferencia, vamos a sentirnos más a gusto y más afines a uno de nuestros progenitores. También nos dice lo que les decía hace un momento, que el hecho de ser madres no va a borrar los traumas ni las dificultades que traemos con nosotros.
Pasa algo, lo que les decía de romantizar muchísimo la maternidad, que como les digo, no me malinterpreten, respeto profundamente. Yo no soy madre, pero respeto profundamente a todas las madres, respeto profundamente las creencias de todos. Lo aclaro primero con el objetivo de que respeten mis puntos de vista. Hay algo, por ejemplo, con las enfermedades, las mujeres, quienes hemos sufrido, por ejemplo, de problemas ginecológicos o de muchos dolores durante la regla, hay algo que las abuelas dicen mucho y que algunas madres dicen, no, es que eso se le va a curar cuando tenga un hijo. Yo tenía lo mismo y tuve un hijo y me curé. Nos venden la maternidad en ocasiones como algo milagroso y hay que aprender a verlo como un proceso, una decisión. ¿Qué más nos dice? Acá vamos a hablar de las madres narcisistas. Acá cuando hablábamos de las madres narcisistas, ella nos colocaba el ejemplo de su abuela y de lo que ocurrió con su tía. Muchas madres narcisistas, por su propia inmadurez, recuerden mucho esta palabra, emocional, intentan imponer sus formas de vida principalmente a sus hijas desde este narcisismo. Las ven como una extensión de sí mismas puestas en esta vida para satisfacer esas necesidades infantiles propias, en vez de verlas como seres independientes de ellas, que necesitan aprobación, afecto, aceptación y guía para ir descubriendo sus dones, sus talentos y sus propios deseos de vida. Muchas madres narcisistas con su inmadurez emocional ven a sus hijas, a sus hijos, como una extensión de sí mismas. Lo vimos cuando estuvimos hablando de Me alegra que mi madre haya muerto de Janet McCarthy, que nos contaba cómo su madre realizó a través de ella todos sus sueños frustrados, cómo utilizó su hija como un proyecto para realizar lo que ella no había podido hacer. Lo hemos visto muchísimo, lo hemos leído muchísimo y muchas personas lo han vivido. Entonces, es muy importante si nos identificamos, sea siendo ese tipo de madre o siendo una hija que tuvo una madre así, reconocer que había una inmadurez emocional, pero hay algo que yo tengo que remediar. Culpar a mi madre y decir, claro, es que mi madre era una súper narcisista que estaba viviendo a través de mí. Ella quería que yo me casara así como ella se casó. Y como yo no me quise casar, entonces me juzgó. Ella quería que yo me quedara toda la vida al lado de ella, llevándole sus caprichos. Y como yo no me quise quedar, entonces ella me señaló de mala hija o de mal hijo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer y que les voy a recordar a lo largo de este libro, reconocer, pero no echar culpas. Lo hecho, hecho está. Hizo lo mejor que pudo. Tal vez no fue lo mejor. Pudo haber hecho más, pero hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Ahora vamos a hablar de la figura del espejo roto. El espejo roto es una metáfora que es utilizada por la autora en algunos de sus talleres. Se utiliza un espejo roto e invita a las participantes a mirarse en él. Por la quebradura, la imagen está distorsionada. No es posible verse tal como son en realidad. Esto es justo lo que pasó cuando éramos pequeñas. Hagamos de cuenta que nuestra madre es un espejo y en realidad nuestra madre es un espejo. Es lo primero que vemos cuando llegamos al mundo. Es nuestro primer amor. Es la primera persona importante para nosotros y durante unos meses se convierte en el centro, en el eje de nuestra vida. Como vemos a través de ella aprendemos sobre el amor, sobre el cuidado, sobre la protección, sobre la seguridad, sobre lo importantes y valiosos que somos. ¿Qué pasa si mamá es un espejo y ese espejo está roto? Yo no me voy a ver como en realidad soy. Es un ejercicio, hasta el momento hasta donde he llegado todavía ya no ha invitado a hacer el ejercicio, creo que al fin, más adelante del libro lo invitará, pero es un ejercicio que ustedes pueden hacer para entender. Si bien yo soy un poquito supersticiosa y no me gustan los espejos rotos, pero pueden hacerlo, pueden visualizarlo, pueden hacerlo mentalmente, pueden hacerlo si quieren. Tomen un espejo roto y traten de verse. ¿Cómo se van a ver? ¿Se van a ver tal cual son o por el contrario se van a ver totalmente distorsionados?
Pues bueno, eso es lo que pasó con nuestra madre. Permítanme, yo tengo un micrófono por acá que no estoy utilizando y que no me deja ver la velita que coloqué de fondo. Qué pena con ustedes, yo coloco esto acá. Ya. Es que tengo por aquí mi altarcito de los arcángeles y no se ve. Bueno, ¿qué pasa si mamá es un espejo roto? Si ella es la persona que nos enseña sobre cómo amarnos, cómo dar y recibir amor, lo importante que somos, si ella está rota, si ella no recibió amor, ¿cómo nos lo va a dar amor? Si nuestra madre no recibió atención, ¿cómo nos va a dar atención? Simplemente va a dar lo que aprendió y lo que pensó que estaba bien. Y acá les voy a contar una anécdota de mi familia. En mi familia por parte de mi madre es bastante numerosa. Entonces, una tía de ella tuvo muchos hijos, tuvo como 13 hijos. Y hay una historia muy marcada en la familia de esa tía de mi madre. Resulta que la madre de ella, la madre de la tía de mi mamá, ustedes me entienden el cuento, tuvo muchos hijos, ¿cierto? Pero resulta que de todos esos hijos solo tuvo 2 mujeres. Así que si tuvo 13 hijos, tuvo 10 varones y 2 mujeres. A esas 2 mujeres les tocó la peor parte de la historia, ¿por qué? Porque ellas siempre eh, las trataba mal, les decía que eran una desgracia, que tener mujeres era lo peor, que las mujeres no venían a este mundo sino a parir y a sufrir. Entonces, lastimosamente, esas 2 mujeres tuvieron una vida desde que eran muy pequeñas, desde que eran unas niñas de 4 o 5 años, de un abandono maternal, donde su madre estaba físicamente, pero emocionalmente no estaba. No se responsabilizaba de ellas, prácticamente eran como perritos callejeros, y perdónenme la analogía, porque servía la comida para todos sus hijos, para su esposo, para ella, y lo que quedaba en la olla era lo que estas 2 niñas comían. Siendo niñas de 5 o 6 años, tenían que ir a trabajar, a barrer, a recoger cosas en las tiendas para poder tener algo para comer, porque les daban simplemente los sobrados o lo que quedaba en la olla. Estas 2 niñas tomaron caminos muy fuertes. Caminos donde se casaron muy jóvenes, una se casó a los 14 años, la otra se embarazó a los 16 y se casó, y sus matrimonios, como ha de esperarse, fueron tremendamente dolorosos y fracasos. La primera hija tenía esa imagen de que las mujeres solo venían a parir y a sufrir, y que ser mujer era como ser maldecido. Así que en el momento que quedó embarazada, se casó, lastimosamente, cuando dio a luz una hija. Esa hija, ella, se la regaló a su madre porque dijo, quítenme esto de acá, yo no voy a tener hijas, yo no voy a cuidar mujeres. La suerte de esa niña fue terminar con esa abuela que pensaba que ser mujer era una desgracia. La segunda hija se casó también, tuvo un matrimonio bastante tormentoso, donde nunca pudo tener hijos, donde todos sus embarazos terminaban en abortos, donde su vientre nunca pudo concebir vida. ¿Por qué? Porque en su mente estaba que tener hijos, ser mujer, lo único que tenía que hacer era parir y sufrir. Y así envejecieron sufriendo y aborreciendo su feminidad y aborreciendo su maternidad, solo amando. La segunda hija, la que sí tuvo hijos, tuvo después hijos varones y esos hijos sí los acompañó, sí los alcahueteó y sí estuvo a su lado, físicamente y no emocionalmente, porque ¿cómo iba a dar algo que no le enseñaron a dar? Esta es la analogía del espejo roto, se las explico de esa manera. Cuando somos niños tan pequeños, cuando somos niños, necesitamos vernos en la mirada de nuestra madre, mirar nuestro reflejo a través de sus ojos para ir poco a poco sintiendo quiénes somos. Y tiene que ser nuestra madre la que nos sirva de espejo. El profundo vínculo energético, la conexión a muchos niveles es con esa mujer. Ninguna otra la puede reemplazar,
puede ayudar, pero no puede sustituir. Yo creo que muchos de ustedes han visto estas historias, acá en Colombia se ve muchísima, de personas que adoptaron y que muchos años después regresan a buscar a su madre. Y uno se pregunta y uno dice, no, pero es que te abandonó, te dejó. Yo recuerdo una historia, eso salió hasta en un programa de acá de Colombia que se llama Séptimo Día y todo, y estaban buscando a la señora. Y la encontraron de 2 niñas, 2 señoras ya, que de niñas habían sido abandonadas por su madre en un hospital. Las habían dejado allá botadas. Las llevaron y las dejaron botadas. El Instituto de Bienestar Familiar las acogió, las dio en adopción. Las 2 terminaron, una terminó como en Canadá y la otra como en Italia. Sus padres adoptivos excelentes, les dieron educación, les dieron amor, les dieron cariño. Y ya teniendo como 40 y algo de años con su vida resuelta, casadas, con hijos, viajan a Colombia a buscar a sus familiares. Quieren saber quién es su madre. Se encuentran con su madre, una señora con un montononón de hijos, pero un montononón de hijos varones, todos en la calle, en la cárcel, o sea, una cosa, una familia bastante disfuncional. Y ella viene a buscar a su madre porque ella quiere conocerla y quiere preguntarle, bueno, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? Quiero conocer a mi madre y se encuentra con todo ese desastre y la señora simplemente los reúne, el programa los reúne, logra encontrarla. La señora la abraza, la señora llora y la señora le dice que sí, que lo hizo por ella, que era lo mejor para ella, pero hizo lo mejor para ella, pero siguió teniendo un montón de hijos después de ella. ¿Por qué se produce esto? Bueno, en el libro nos cuenta, nos dice y nos lo explica, que es que así tengamos otra figura que nos dé cuidado, que nos dé amor, esa figura de la madre es, entre comillas, irreemplazable. Tenemos un vínculo con ella, una conexión a muchos niveles, que así nos criemos con una abuela que nos dé amor y nos dé cariño, siempre vamos a tener ese huequito, ese vacío que produce mamá. ¿Por qué? Porque con ella existe un vínculo muy fuerte, un vínculo que es casi irrompible y que a pesar, y por eso muchas veces se justifica como madres, progenitoras, mejor, que son terribles seres humanos con sus hijos les buscan, les piden amor, les siguen queriendo y uno se pregunta, claro, desde su ignorancia, porque es desde la ignorancia de afuera, porque no sabes lo que está sintiendo la otra persona, por qué está haciendo eso. Pero es ese vínculo que solo mamá, solo la persona que nos trajo a este mundo y nos cargó en su vientre puede suplir. Permítanme por acá. Cuando nacemos no tenemos comprensión de quiénes somos, solo somos, no hay conciencia, somos energía pura. Y como esponjitas absorbemos lo que existe en el entorno. En especial percibimos a mamá, nuestro centro en ese momento. Muchas mujeres al dar a luz una niña reconocen haber sentido que es exactamente como ellas. Y esto es un error horrible. Y ya les conté la historia, ya les voy a contar otra historia. Una mujer que es tan igual a ellas. Surgen miedos, inseguridades y hasta enojo, porque esas cosas que se pensaban enterradas, superadas, de pronto regresan. Surgen quizá hasta con más fuerza y hay una confusión y la gran pregunta, ¿qué va a pasar con esta niña? Seguro tendrá que vivir cosas difíciles como yo las viví, traiciones, humillaciones, abandonos, confusión y vergüenza. Muchísimas veces vemos en madres que no han sanado sus traumas, que no han perdonado y que no han soltado o que ni siquiera han reconocido que tienen algo por sanar, que no se llevan bien con sus hijas, que atacan a sus hijas y que las tratan de igual a igual, que las juzgan, las señalan y que les exigen algo que ellas no les dan simplemente por el hecho de yo soy tu mamá, yo te traje al mundo,
Me tenés que poner un tapete rojo por donde yo camine y te tenés que aguantar que yo te trate mal y me tenés que perdonar todo lo que yo te haga. Y esto es un error. Eso es un error profundo, es un error grande, porque como madres nunca podemos ver a nuestras hijas igual y decir, es que usted es igual a mí, usted es una mujer que viene a sufrir. Entonces, si por ejemplo mi hija tiene una decepción de amor, lo voy a minimizar como madre y voy a decir, eso no son penas, yo también lloré, por hombres no se llora, cuando nuestro deber como madres es el de acompañar para ganarnos, y yo se los he dicho mucho acá, toqué el tema por primera vez cuando hablamos de los familiares tóxicos y ya después lo ampliamos muchísimo más en Este dolor no es mío. Madre, ese título de madre no se da simplemente por traer hijos al mundo. Para eso sí utilizo yo mucho el término de progenitor, que ustedes ven que yo les hablo mucho del progenitor, que es simplemente la persona que nos dio la vida. Pero madre como tal, y es algo que se utiliza muchísimo y que bueno, se utiliza en el padre, que el padre es el que cría, pero para ser madre, para poder tener la plaquita que diga soy una madre, es algo mucho más que simplemente dar la vida. Es el acompañar, es el no repetir. Si queremos criar seres humanos sanos, tenemos que dejar de repetir lo que a nosotros nos hicieron. Tenemos que dejar de educar desde a mí me hicieron eso y aquí estoy y no me morí. No te moriste físicamente, pero emocionalmente, ¿crees que estás bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si llegamos a ser madres, si somos padres y tenemos hijos en nuestra casa, y esto aplica este libro, como les dije, ella nos dice que bueno, que es escrito para que las mujeres sanen la relación con su madre, pero a mí me gusta ampliarlo a todos los rangos. Yo siento que bueno, todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Entonces, si tenemos hijos, somos madres, somos padres, lo primero que tenemos que dejar de hacer es de pensar que tenemos que replicar la forma como nos educaron a nosotros. Podemos decir, a mí me funcionó y uno lo escucha muchísimo, uno lo escucha muchísimo. En mi familia hay muchos niños. Mis hermanos tuvieron hijos, hartos hijos. Tengo muchos sobrinos. Mi familia se reprodujo mucho. Entonces, uno era normal escuchar. A mí me criaron así. Siendo pequeña lo escuché mucho. A mí me criaron así. Agradezca que yo no me comporto como mi mamá. Agradezca que yo no me comporto como mi papá. No. Cuando asumimos la decisión de traer seres humanos a este mundo, lo primero que nos tenemos que comprometer es a la no repetición. A mí me criaron, entonces vamos a decir, a mí me criaron a los golpes, entonces puedo darle golpes a esos muchachitos para que entiendan. No, porque físicamente estás bien, físicamente estás entre comillas bien, pero emocionalmente, ¿cómo estás? Entonces lo primero que tenemos que hacer y recordar es eso. Si tenemos hijos, si somos hijos, y nuestros padres nos tratan como igual, nos juzgan como igual, nos exigen y nos tratan como si fuéramos personas de la calle, que en ocasiones uno escucha personas diciendo, no, es que mi mamá trata mejor a sus amigas de lo que me trata a mí, que soy una hija. Allí es donde hay que decir, venga, si mi madre me está bajando tanto a tratarme como un particular, ahí es donde entra mi responsabilidad de sanar y en ocasiones de cortar. ¿Por qué? Porque significa que hay algo que no se ha sanado y lo que no se ha sanado se repite. Y si yo quiero sanar, tengo que dejar de repetir. Eso es uno de los primeros pasos. No decir, a mí me criaron así, a mí me hicieron esto, te lo hicieron a ti. ¿Y cómo te sentiste cuando te lo estaban haciendo? ¿Cómo te sentiste cuando te ignoraban? ¿Cómo te sentiste cuando te llevabas una tarea y estabas feliz porque te ganaste un 10 o una estrellita y tu padre y tu madre simplemente te ignoraban y te decían, no tengo tiempo? ¿Cómo te sentiste? Como adulto dices, son cosas de niños, son estupideces, pero como niño, que por eso les empecé a hablar tanto del niño interior estas semanas anteriores, antes de traer este tema, quería como abonar el terreno. Mañana les comparto un blog sobre plantas. Se los iba a compartir hoy, pero mi celular estaba así súper loco y me borró el TikTok como 5000 veces. Entonces, por eso no se los compartí, pero mañana se los comparto.
Por eso les hice los otros videos hablando del niño interior. Estaba como abonándoles el terreno para que cuando tocáramos este tema, que es como el plato fuerte, ya hubiéramos hablado un poquito más sobre el tema. Listo, continuemos por acá. ¿Qué más nos dice? Cuando las madres no han hecho un trabajo profundo y sanado su propia herida materna, ven a sus hijas como un reflejo de ellas mismas. Casualmente, y ustedes van a evaluar y me van a dar la razón en esto. Si ustedes ven el hijo que más mal se lleva con uno de sus padres, ¿ustedes saben por qué pasa esto? ¿Saben por qué? Se ven reflejado en él. La hija con la que la madre se lleva tan mal es una hija que ve como su reflejo, se ve reflejada en ella. Entonces, si la hija es rebelde, ve su propia rebeldía reflejada en ella. Si la hija es orgullosa, ve su propio orgullo y su altanería reflejada en ella. Generalmente pasa eso. El hijo con el que más mal nos llevamos es el que más se parece a nosotros. El padre con el que más mal nos llevamos, el que más nos juzga, el que más nos ataca, es porque se ve reflejado en nosotros. Se ve reflejado en ellas mismas como si ese bebé fuera ella misma. Y ella, por otro lado, se transforma en todas las mujeres de su linaje. Entonces, lo que le transmiten a sus hijas es el reflejo de los miedos, vergüenza, desconfianza, ira de todas estas mujeres y su propia sensación de ser inadecuado, de ser insuficiente. Detrás muchas veces, la historia que les contaba ahorita de la familiar que abandonaba a sus hijas y toda la cosa. Detrás de todo esto, detrás de esta rabia, detrás de este ataque por, permítanme, yo quito algo por acá, ya. Detrás de todo este ataque hay a sus hijas o a sus hijos, en realidad hay padres que tienen miedo. Entonces también cuando hablamos de bajar los padres a nuestro nivel, cuando hablamos de bajarlos del pedestal, estoy hablando de también verlos como iguales, verlos como personas que también tienen miedo, que esa madre que te reta, esa madre que se pone a la par contigo y que te juzga, hasta esa madre que llegó y abandonó a sus hijas porque dijo las mujeres solo sirven para sufrir y para parir, tiene miedo, recuerda su dolor y sus hijas son un recordatorio del dolor que sigue habitando. Ese padre que riñe contigo, ese padre, permítanme yo algo por acá, ya, listo. Ese padre que riñe con sus hijos, ese padre que compara y que está allí diciendo, es que tú eres un rebelde, es que tú eres un desagradecido, aparte de que está herido y de que no ha procesado su dolor y que ese comportamiento simplemente es una muestra de cómo está profundamente herido de su dolor que no ha superado, también tiene miedo. Tiene un miedo profundo por algo que le hicieron, por algo que como niño no pudo superar. Permítanme por acá, yo hago algo. Entonces sus hijos simplemente se vuelven un reflejo. Permítanme yo, ya, qué pena con ustedes, es que necesito, ya. Como hijas buscamos esa mirada ávidamente sin darnos cuenta, porque la necesitamos para irnos descubriendo y también para encontrar un espacio seguro, un espacio amoroso de aceptación en el cual ir experimentando con lo que somos y hacemos. La niña que todas fuimos, madres e hijas, necesitan recibir amor incondicional.
Nuestra madre no solo necesita que nosotros la sanemos, nuestra madre también necesita amor. La colocamos en el lugar, la colocamos a nuestro par. ¿Para qué? Para darle ese amor que no recibió. También para nosotros aprender cómo recibir ese amor. Permítanme que es que acá tengo algo que me está incomodando profundamente. Ya. La cuestión es que en general nuestras madres no tienen lo que se requiere. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? Lo hablábamos en Lois Hay nos lo decía. ¿Cómo vamos a dar algo que no podemos, que no nos dieron, algo que no está en nosotros? ¿Cómo voy a amar a mis hijas si a mí no me dieron amor? ¿Cómo voy a darle amor a alguien que yo traje a este mundo si a mí no me enseñaron a amar? Me rechazaron, me abandonaron. En el caso de Lois Hay fue una niñez bastante difícil, bastante difícil. Entonces, colocarse también en el puesto de nuestros padres es eso, entender que bueno, que hay algo que hizo falta y que como no se recibió, entonces ahora en nuestros hijos se está haciendo manifiesto. Seguimos por acá y en realidad no lo hacen porque no quieran, sino que en realidad sus propios miedos, inseguridades y condicionamientos impuestos se lo impiden. No saben hacerlo, no saben hacerlo y la única manera que encuentran es hacer lo que aprendieron. Aprendieron a tratar de esa manera, aprendieron a que sus hijos, los hijos se educaban así, a mí me educaron así, yo simplemente repito lo que vi. ¿Me permiten un segundito? Organizo algo que es que una luz me está fallando. Un segundito. Ya regresé. Es que tenía una lucecita acá fallando. Sigamos por acá. Quizá la madre tenía que trabajar o estaba ocupada y abrumada con sus otros hijos. Quizá estaba deprimida, enferma, atrapada en alguna conducta adictiva, peleando con la pareja. Como bebés no podemos entender lo que está pasando, pero necesitamos ciertas cosas para desarrollarnos y si no las recibimos, sentimos la carencia, una sensación de un gran hueco, donde algo tenía que estar y no está. Acá hace alusión a lo que hablábamos al inicio de este capítulo. La madre que está físicamente, pero que no está emocionalmente. La madre que piensa que simplemente con estoy a su lado, los llevo al colegio, los organizo para ir a estudiar, pues, ¿qué más quieren? No pueden querer nada más que eso, los acompañé. A mí me abandonaron, a mí me dejaron y yo como madre no los he dejado. Entonces, es eso, nos remitimos a eso. ¿Cómo voy a dar algo que no me enseñaron y algo que no recibí? Esto es profundamente difícil, puesto que no hay un razonamiento y con los años podemos seguir con este vacío emocional sin saber lo que tenemos, creyendo que es algo normal, porque así lo vivimos. Acá vuelvo y me remito a lo que les había explicado hace un momento, cómo muchísimas veces ocurre precisamente eso, que nuestros padres o cuando somos padres seguimos repitiendo lo que vimos.
Nos criaron de esta manera, nos criaron dejándonos solos, nos criaron castigándonos, nos criaron, eh, no sé, castigándonos físicamente, nos criaron con abandono, nos criaron con un rechazo afectivo y pensamos que esa es la manera de criar a nuestros hijos o la manera en la que, bueno, yo hice todo lo que pude. Como les contaba ahorita, la historia esa que les decía, que sucede muchísimas veces con la de la repetición. Hay una historia, otra historia que les iba a contar, yo y mis historias, para ejemplificar. Digamos, una madre, una mujer, es abandonada desde pequeña. Su madre no está, su madre no cumple su rol. En el momento en que ella forma su familia y tiene sus hijos, empieza a hacer lo que les contaba y lo que nos cuenta acá la autora. Empieza a reñir con esa parte que le recuerda a ella. Entonces, ¿cuál es esa parte que le recuerda a ella? Sus hijas. Empieza a vivir a través de ellas. Entonces empieza a decir, yo crecí sin amor, pero yo estoy aquí. Yo las llevo al colegio, yo les empaco la lonchera, yo les hago sus peinaditos, pues ¿qué más quieren? Y resulta que cuando sus hijas crecen, empiezan a decir, mamá, pero es que, ¿cómo te doy afecto si no me diste afecto? Y su madre dice, no, pero es que yo estuve ahí, estuve contigo, pero ¿dónde está el afecto? Cuando pasa esto, cuando simplemente empezamos a reproducir. Acá más adelante nos va a hablar precisamente de cómo cortar ese lazo, de por qué es importante cortar ese lazo. Nos habla del sanar nuestro linaje materno, sanar a nuestras abuelas, las madres de nuestras abuelas, sanar a nuestra madre, sanarnos nosotras, sanar a nuestras hijas y que nuestras hijas, nuestros hijos, nos sigan reproduciendo esa semilla del dolor que, tal como nos lo decía, este dolor no es mío. Los invito, les voy a hacer la invitación a que si no han escuchado el resumen que les compartí sobre este dolor no es mío, lo hagan. Si no han leído el libro, los invito a que lo hagan. Voy a ver si, bueno, es que ya les compartí un análisis, pero hay unos ejercicios del libro que son muy útiles. Yo se los quedé debiendo, me acuerdo que se los debo, esta semana se los voy a empezar a compartir, porque estos libros van muy de la mano. Acá en el canal hemos tocado precisamente estos temas muy, digamos, lo hemos tocado con este tipo de libros, ¿cierto? Lo hemos tocado con este tipo de libros. Entonces, ahora que estamos hablando de sanar la herida materna, los voy a invitar, les voy a hacer esa cordial invitación a que lean, escuchen, vean el resumen que les compartí de Este dolor no es mío, para que conectemos, ¿listo? Conectemos así. Les voy a hacer una lista de reproducción, eso, les voy a hacer una lista de reproducción como para que tengan todos los temas así, como para que los podamos trabajar así y ustedes como que vayan recordando, ah, bueno, ella está diciendo que en Este dolor no es mío dijeron esto, pero yo no he escuchado el libro, no lo he leído, pero les voy a hacer una lista de reproducción para que me vayan entendiendo, ¿listo? ¿Qué pasa? Crecemos con ansiedad, crecemos con miedo constante a ser abandonados, rechazados, no apreciados, no suficientes y debido a esta experiencia de desconexión con la madre. La desconexión con la madre entonces, ¿qué es lo que nos produce? Ansiedad, miedo a ser rechazados, abandonados, no apreciados, no suficientes. Como nos desconectamos con nuestra dadora de vida, como nos desconectamos con la mujer que nos trajo a este mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a generar algo en nosotros que no es algo consciente, es inconsciente en realidad. Esas heridas no es que uno como adulto diga, yo me voy a hacer la víctima, yo me voy a hacer el herido, no. Estas heridas con la madre lo que provocan en nosotros es que nosotros empecemos a decir, no merezco que me amen, no merezco que me acepten, me van a abandonar. Todas las personas que están conmigo me están haciendo un favor al estar en mi vida. Todas las personas que están en mi entorno me están haciendo un favor y Dios mío, se van a dar cuenta
que no soy suficiente, se van a dar cuenta que no valgo, se van a dar cuenta que no me merezco que estén conmigo. Entonces, seguramente la mayoría de las madres hicieron, y esto es muy importante reconocerlo, seguramente la mayoría de las madres hicieron lo mejor que pudieron hasta donde el corazón pudo. La madre que no recibió amor y que simplemente estuvo allí acompañando físicamente, que estaba físicamente, pero que no estaba emocionalmente, hizo lo mejor que pudo. Entonces, dejar de juzgar, dejar de juzgar es muy, muy importante. Dejar de juzgar, aceptar que se hizo lo mejor que se pudo. Desde su corazón, ella hizo su mejor esfuerzo. Y no vamos a decir algo que quiero que tengamos muy en cuenta, porque este libro lo vamos a estar viendo yo creo que hasta la otra semana. Es un libro bastante extenso y espero que me acompañen en todo el análisis de este libro, porque pues todos tenemos madre y sanar, reconocer esa relación con ella, reconocer cómo nos afecta o nos afectó esa relación con ella es profundamente importante. Entonces, hay que reconocer que nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron, hasta donde el corazón les dio. Era, era lo que tenían, era lo que tenían a mano, eso fue lo que aprendieron. Sus madres las abandonaron, pero ellas no nos abandonaron. Ellas no nos abandonaron, ellas se quedaron con nosotros. Entonces, también hay que reconocer eso, reconocer que cada quien da lo mejor que puede, no colocar en el sitio de, es que es una persona mala, es una persona que hizo daño, no, es una persona que hizo lo mejor que pudo. Y con lo mejor que pudo, lo que pudo hacer fue lo que nos entregó, que tal vez no fue suficiente, que ahora como adultos nos toca reconocer y decir, no fue suficiente. Lo que hizo mamá, te amo, pero no fue suficiente. Me causa dolor. ¿Saben? Y venga, yo les cuento una cosa antes de que se me olvide. ¿Saben por qué decidí que íbamos a hablar de este libro? Creo que fue el lunes, yo ya les había contado, ¿cierto? Habían me dejaron un comentario y alguien me decía, mira, es que yo no sé qué me pasa, que yo fui a visitar a mis padres este fin de semana y me dio un desespero y me quería ir de la casa horrible, quería salir de allí. Entonces, no sé qué me pasaba. ¿Qué puede ser? ¿Será que de pronto tengo una herida de la infancia? Y me colocó ese comentario y yo dije, ok, vamos a hablar casualmente estaba leyendo este libro, casualmente lo tenía en mi radar y dije, vamos a hablar de este libro, vamos a tomarnos el trabajo de hablar precisamente de este tema, porque es muy, muy importante reconocer eso, es muy importante reconocer que listo, nuestros padres, nuestra madre, nuestros padres, nuestros progenitores, nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron. No vamos a culpar, no vamos a decir son personas malas, son personas dañinas, no, son personas que hicieron lo que pudieron y con lo que podían, con lo que tenían, con las herramientas que tenían a mano, listo, agradezcamos el hecho de que, bueno, nos trajeron a esta vida, nos trajeron a este mundo, hicieron algo por nosotros, a veces hicieron más de lo que hicieron por ellos sus padres, entonces eso se agradece, pero desde su ignorancia y desde sus propias heridas y traumas, desde no tener mucho de lo que se requería dar, sencillamente no dieron a sus hijos todo lo que ellos necesitaban en esos primeros años para formarse. Lastimosamente, desde su ignorancia, desde no entender la responsabilidad que conlleva tener un hijo, traer una vida a este mundo, cometieron errores y ahora como adultos, pues a nosotros nos toca enmendar esos errores y los vamos a enmendar desde el amor. Los vamos a enmendar no desde el echar culpas, no desde responsabilizar, sino desde el perdón y desde el amor. Eh, Esta es una cadena de dolor. Esta cadena de dolor forjada por quién sabe cuántas generaciones
y aquí nos remitimos precisamente a este dolor no es mío. Allí nos explica y nos da algunos pasos para entender y para visualizar y poder encontrar el origen de los traumas y esas cadenas de dolor. Esta cadena de dolor forjada por quién sabe hace cuántas generaciones, quién forjó esta herida, que ha constituido los vínculos de amor que todos necesitamos para convertirnos en personas plenas y felices. Como no podemos en ocasiones saber, hay muchas personas, yo lo recuerdo mucho en esto del hornos mío, que me decían, es que yo no tengo acceso a la información de mis padres, es que no tengo acceso a mi familia, es que yo soy una persona que me adoptaron, entonces no tengo posibilidad de saber quiénes fueron las personas que me trajeron al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que nos invita a hacer acá el libro, es decir, bueno, no hay forma de acceder a eso, entonces lo vamos a sanar. Este dolor no es mío, nos da unas visualizaciones muy importantes que yo se las debo y se las voy a compartir. De esta semana a la otra se las empiezo a compartir para que trabajemos esos dos temas en conjunto. En las primeras familias disfuncionales, perdón, me perdí. En las familias disfuncionales, sin negar que deben de haber muchas familias que funcionen bien, siempre encontramos un padre o una madre narcisista o ambos. Dependiendo del nivel del trastorno de ello, es el daño que los hijos e hijas reciben. ¿Qué pasa cuando bueno, esto es una analogía muy chistosa, va a sonar muy chistosa, pero en realidad es algo que es una analogía que aprendí en el pueblo donde crecí, que decía, es como un loco ayudando a un borracho. Entonces, ¿qué pasa si nuestros dos padres están heridos? ¿Qué pasa si las dos personas que deciden traernos al mundo tienen heridas que no han sanado, que no han reconocido, que no han superado? ¿Qué pasa si nuestros dos progenitores tienen heridas de abandono, de rechazo, de traición, de humillación? ¿Qué pasa si esas heridas no se gestionaron, si nuestro padre fue abandonado, si nuestra madre vivió en un entorno donde la rechazaban, donde la humillaban, donde no había justicia? ¿Cuál va a ser el resultado? Si dos personas que no han sanado han dañado, dos personas que no han sanado, perdón, tienen un bebé, traen un ser humano a este mundo. Pues, lastimosamente, lo van a llenar de esas heridas, porque piensan que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Este daño debe ser reconocido. Tenemos que reconocer, primer paso para sanar cualquier herida, el primer paso es reconocer lo que hay que sanar. Este daño debe ser reconocido si es que queremos sanar esas heridas y traumas recibidos. Dejar de idealizar la infancia, bajar del pedestal a los padres y ver la realidad de frente. Nuestros padres no eran personas malas, a su vez eran niños también heridos, pero es importante reconocer que muchas de las formas en que nos trataron fueron abusivas, invasivas o negligentes. Permítanme, por favor, yo les respondo algo acá. Ustedes me están hablando de alguien que está comentando y yo les cuento por qué estoy eliminando a esa persona. Los espacios que nos tomamos acá en Mentes Positivas para hablar de estos temas son espacios que yo asumo con profundo respeto. Los asumo con tanto respeto que espero recibir lo mismo. Saben las personas que están acá en el canal hace tiempo conmigo que yo comparto contenido sobre cosas que a mí me ayudan en mi proceso personal y por eso les comparto libros, terapias y cosas así. Siento y soy consciente de que en ningún momento les falto al respeto y por esa razón tampoco me gusta que me falten al respeto. Todos los comentarios que ustedes hacen son muy valiosos para mí, los tengo en cuenta, les respondo y siempre estoy mirando hacia acá para ver ustedes qué me están diciendo, qué historia están contando. Si una persona entra al directo
entra porque le interesa el tema del que se está hablando. Pero si una persona entra al directo desubicada a faltarme al respeto, pues si este espacio es mi espacio seguro, entonces lo que yo hago es que elimino a la persona. ¿Por qué? Porque todo lo que uno da espera recibirlo. Yo doy respeto para que me respeten. Y si alguien en el chat o en un comentario me falta el respeto, pues en mi integridad, pues simplemente me hago respetar y elimino a la persona. Esa es la razón, Leonor, porque te vi comentando, por eso estoy eliminando a esa persona. Y continuemos con el tema, que en realidad lo importante es el tema que estamos tratando. ¿Listo? Si todavía te sientes inclinada a minimizar o a racionalizar las formas en que fuiste avergonzada, ignorada, usada para que tus padres se desahogaran, necesitas aceptar que esas cosas verdaderamente hirieron tu alma. Muchas personas justifican la forma en que sus padres hicieron las cosas. Muchas personas lo que hacen es que sus padres, por ejemplo, eran de los que los castigaban en un rincón, sentados en un patio, en un piso de tierra, ¿cierto? Los sentaban allí. Entonces, ellos crecen y dicen, no, es que yo defiendo lo que mis padres hicieron conmigo porque miren el carácter que tengo, miren cómo soy de fuerte, miren que yo no me dejo. Si mis padres no me hubiesen tratado así, yo sería un blandengue, yo sería un debilucho. No, si usted se siente inclinado a minimizar, racionalizar, justificar las formas en que fue avergonzado, ignorado o usado para que sus padres se desahogaran, hay que aceptar que esas cosas verdaderamente hicieron daño. Hicieron daño y simplemente no lo está reconociendo, no lo estás reconociendo. ¿Y cómo te das cuenta si te está haciendo daño? Simplemente fíjate cómo te relacionas con los demás, qué esperas de los demás, qué recibes de los demás. Fíjate si cuando estás en una relación trapeas el piso por donde camina el otro para agradarle. Fíjate si cuando estás en una relación tienes miedos y dudas constantes de que te abandonen. Dentro de estas familias, de las familias disfuncionales, siempre hay un padre narcisista. Acá nos habla de una dinámica muy, nos habla de una dinámica que se ve en las familias disfuncionales. Un padre dominante, padre o madre. Cuando hablo de padre, les explico para que de pronto no me malentiendan. Estoy hablando de los 2, ¿listo? Estoy hablando de padre o de madre, ¿listo? Nos habla de que generalmente hay una figura de cuando hay una familia, ¿cierto? Disfuncional, hay un padre y una madre. Uno de los 2 es narcisista y el otro simplemente se adapta. Parejas que el uno se va apagando para que el otro pueda iluminar. Entonces ella nos dice, dentro de estas familias siempre hay un padre narcisista dominante y el otro que gira alrededor de su órbita, cuidándolo, atendiéndolo y sosteniendo esta conducta infantil narcisista de sentirse el centro del universo. Acá nos colocaba el ejemplo de su abuela, que lo que pasaba con su abuela era que era una abuela muy, o sea, era una abuela súper divertida, que a ella y a sus primos y a su hermana les gustaba muchísimo ir donde ella porque era súper divertida, era una abuela súper, súper, pero que en el momento en el que llegaba su abuelo o sus tíos, todo cambiaba, porque a los niños los tiraban para el patio para que no le hicieran ruido al abuelo, porque era muy importante, era demasiado importante cómo se sentía el abuelo. El abuelo, todo giraba alrededor del abuelo y su abuela lo que estaba haciendo era orbitando alrededor de él, minimizándose para que él pudiera brillar.
Nada ni nadie es más importante para este que sus problemas, sus deseos y sus requerimientos. En un hogar disfuncional donde hay un padre o una madre narcisista, él es el centro de todo, es el centro del mundo. Todo lo que le pasa a él es lo importante. Minimiza los sentimientos, las necesidades de sus hijos y de su pareja. Por desgracia, están totalmente desconectados de lo que en realidad los hará sanar y crecer, y por lo mismo se quedan en ese estado infantil desde el cual ejercen su rol de dictadores, casi dioses para su familia. Yo me acuerdo cuando yo conocí a mi esposo, hace muchos años. Cuando conocí a mi esposo, yo trabajaba en un lugar donde vendían helados. Trabajaba allí y la mamá de la jefa, doña Rosy, una señora bastante amable, bastante querida, era como la abuelita de todos, la madre de todos. Ella me hizo un consejo ya que estaba empezando un hogar y me dijo, mira, es muy importante que tengas en cuenta que como mujeres hacemos al hombre y como hombres hacemos a la mujer. Nuestra nuestra relación, las relaciones se construyen. Entonces, las dos personas se complementan. Ni la una se apaga para que el otro brille, ni viceversa. Entonces, muchísimas veces ella ya nos habla acá mucho como de las historias que se han manejado a lo largo, digamos, em, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Digamos como los conceptos, lo que se concibe a lo largo de la historia, que es cómo se deben de funcionar las relaciones, donde el uno se apaga para el otro. Claro, ella nos lo explica desde un punto de vista de a las mujeres siempre se nos ha dicho que tenemos que ser obedientes, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Yo no, como les digo, yo siento que todos somos iguales. No minimizo, obviamente, que hay una problemática en muchos países de violencia hacia la mujer, no la minimizo, soy muy consciente de eso y respeto profundamente, pero prefiero extenderlo. Yo sí prefiero como extenderlo y decir, en muchas culturas, no es solo algo cultural, sino que también muchas personas, y lo vemos de parte y parte, como muchos hombres se minimizan y es donde las mujeres son las que llevan el control de la casa, las que gritan, las que castigan los niños, las que dicen lo que se hace y no se hace. Entonces es algo que sucede de parte y parte. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, las familias disfuncionales a veces culpamos a uno, a veces decimos, y ella nos hablaba de que muchísimas veces, ella nos cuenta muchas historias. Antes de que se me olvide eso, les voy a decir acá, ahorita les comparto una de las historias porque ella nos va explicando como temas y nos va contando como historias de las mujeres que van a sus seminarios y a sus conferencias y ahí va como ejemplificando mucho. Entonces, obviamente, pues como el libro es bastante extenso, entonces si yo les voy haciendo mi resumen con toda la charla y les comparto las historias, se va a hacer muchísimo más largo, pero ella sí nos habla muchísimo, muchísimo de tener esto en cuenta, de que cuando hay algo que está funcionando mal en un hogar, lo que pasa, ella contaba la historia de, no recuerdo el nombre, porque ahorita les voy a contar una historia, que es la historia de Alma, que es muy importante para cerrar este tema, nos hablaba, por ejemplo, de que una niña que había crecido en un entorno donde su padre era un hombre violento, era un hombre abusivo físicamente, era un hombre que tenía problemas y entonces era un borracho que llegaba a golpearlos a todos, ella desarrolló una profunda ira con su madre. Ella desarrolló una profunda ira con ella porque decía, ¿cómo es que mi mamá no se defiende? Es que el día que yo crezca, yo me voy a llevar a mi mamá de aquí porque es que mi mamá no debería de hacer eso. Acá me remite, hago un paréntesis, en Usted puede sanar su vida de Lois Hay, ella precisamente cuenta esto, cuenta cómo su madre, después de separarse de su padre a los años, se casa, su padrastro, un hombre de un temperamento terrible, un hombre abusivo, un hombre que tenía un comportamiento horrible y que ella sentía que ella tenía que ir a rescatar a su madre, que su trabajo
era ir a rescatar a su madre y que con el tiempo, con los años y con su proceso personal, Lois Hay entendió que no, que en realidad ella no tenía que ir a rescatar a nadie, que su madre tenía que hacerse cargo de las decisiones que había tomado y que ella le brindaba su ayuda, pero que su trabajo en la vida no era rescatarle. Entonces, acá nos colocaba un ejemplo de una chica que decía eso, yo no me quería ir de mi hogar porque estaba profundamente enojada con mi madre, porque mi madre lo que pasaba es que lo que estaba haciendo era que seguía ahí al lado de este hombre que como hijos nos trataba mal, que respetaba el hogar. Entonces, ahí cuando les digo que entre las parejas, una pareja hace la otra, una persona hace el otro, un hogar disfuncional en ocasiones es porque el uno simplemente se apaga para que el otro pueda brillar. Convierte al otro en el centro de su universo y le permite hacer a sus anchas. Un padre narcisista es difícil y doloroso. El daño que causa una madre narcisista a las hijas es muy fuerte. En esas familias donde hay una madre narcisista, el desarrollo de la identidad de las hijas no es importante. Ellas deben cumplir las necesidades narcisistas de la madre y someterse al ideal de ella, es decir, cumplir con lo que la madre espera de las hijas, independientemente de si tiene que ver con lo que las hijas desean o anhelan para su propia vida. Acá vuelve y nos recuerda la historia de su tía, de cómo terminó viviendo la vida que su abuela deseaba para ella, que después de que se separó, lo que su madre hizo fue que le dijo, tú te vas a quedar aquí conmigo, no te vas a casar, y que entonces le decían la señorita Alice o le decían la tía Alice, que fue la tía que se quedó cuidando a su abuela, a su madre, porque después de ese divorcio que su madre misma solicitó, pues ella simplemente no le quedó otra opción que cumplir con los deseos de su madre. Acá nos cuenta la historia de Alma. Les voy a contar la historia de Alma, que es una de las historias que ella nos comparte, que ve, que muchas mujeres le cuentan en los seminarios y en los cursos que ella dicta. La historia de Alma. Soy la mayor de tres, dos hermanas y el menor, un hermano. Nunca di problemas, siempre fue la niña que hacía las cosas que esperaban de ella sin molestar a nadie. Mi madre gritaba a los cuatro vientos que mi hermana era un problema y toda su atención estaba en corregirla, regañarla, castigarla y hacerla sentir que era verdad una niña muy mala. Yo, pues como que no pintaba, yo no existía. Si alguien le preguntaba a mi madre por mí, su respuesta era, bien, ella está bien, el problema es esta otra niña. Mi hermanito era el niño dorado para mi madre. No importa qué hiciera, siempre lo justificaba y nos hacía cuidarlo, atenderlo, ver que no hiciera falta nada. De verdad creía que eso era normal. Como él era el hombre de la casa, mi padre salió huyendo. Nos tocaba a las mujeres hacerlo sentir el rey. Con los años me percaté de que esta sensación interna de ser invisible para los demás y siempre queriendo complacer a todo el mundo. Mi hermana Problema, soltera y de 38 años, hasta la fecha vive con mi madre. Y siempre, como dice ella, la hace renegar, pelean constantemente y estar con ellas más de 10 minutos es un infierno. Esta historia se las quise contar por el comentario que les comenté que me habían dejado. Mi hermanito también vive allí, aunque entra y sale como se le da la gana. A veces trabaja, a veces no, pero no aporta. Las que mantenemos la casa materna somos mi hermana y yo. Esta última parte es muy importante. Aunque yo esté casada y tenga que apoyar a mi marido y a mis hijos, la madre es primero. La madre es mi obligación. Hoy podemos encontrar mucha información que nos indica qué tan profundo nos afecta a las mujeres una relación no resuelta con la madre. Inconscientemente nos limita. Lo que hacemos es que nos llena de creencias, ideas, patrones mentales y miedos que surgen en épocas muy tempranas.
Al final, todas esas creencias estarán gobernando nuestra vida. Esta es nuestra niña interior herida y aterrada. Nuestra niña interior herida y aterrada está llena de todas esas creencias, ideas, patrones mentales y miedos que surgieron cuando aún éramos muy pequeños, que surgieron cuando no podíamos decidir qué creer y que simplemente nos lo creímos, que simplemente dijimos, si mamá dice que yo soy una niña mala, es verdad. Si mamá dice que yo no merezco triunfar en la vida, es verdad. Para entender esto con más claridad, este concepto de la herida materna, acá les voy a compartir algunas ideas de la escritora y psicóloga Bethany Webster, que nos comparte este libro. Esta herida es el dolor de ser mujer que ha sido pasado de generación en generación en las culturas. Incluye todos los mecanismos de defensa disfuncionales que se utilizan para lidiar con este dolor. Esta herida con la madre lo que incluye es compararse, no sentirse suficiente, avergonzarse. Esto es una sensación consistente de que algo no está bien conmigo. Disminuirse, sentir que tengo que permanecer pequeña para obtener amor. Culparse, una sensación continua de culpa por querer más de lo que quiero. Entonces, acá nos ayuda a reconocer cómo identificar si nuestras heridas tienen que ver con la relación con nuestra madre. Si tendemos a compararnos, a sentir que no somos suficiente, que no merecemos lo que tenemos, que alguien se va a dar cuenta que somos malos, que algo dentro de nosotros está tan mal. Segundo, avergonzarnos, tener esta sensación de que algo no está bien con nosotros. Acá contaba una historia cuando yo explicaba el avergonzarse, habla de una hija que su madre siempre le hizo sentir que ella era fea, que tenía que afearse para no hacer sentir mal a su madre. El disminuirse, disminuir tus logros. Siempre decir, es que lo que yo hice, cuando alguien te felicita, te disminuyes cuando alguien te felicita y en lugar de simplemente asumir que sí, que hiciste algo bien, empiezas a disminuirte diciendo, por ejemplo, eso lo puede hacer cualquiera. Cuando alguien te dice, no, es que tienes el cabello muy bonito, no, es que se ve así por la luz, es que me lo lavé hoy. Cuando alguien te dice, te felicito, hiciste tu trabajo muy bien. No, eso lo puede hacer cualquiera. Ese es otro indicativo de que la herida puede ser con tu madre. Y culparse. Una sensación continua de culpa por querer más de lo que tengo. Tener miedo, estar responsabilizándose todo el tiempo y decir, yo no me merezco esto, esto no es para mí, yo no me merezco lo que me está pasando, esto es demasiado bueno para ser cierto. Estos son algunos de los indicativos que nos van a ayudar a entender si la herida que tenemos es la herida con la madre. Acá nos habla de que esta herida se puede manifestar de las siguientes maneras. Acá hay algunos indicios de cómo se puede manifestar esta herida con mamá. Primero, no ser tú para no lastimar a otros, sobre todo a la madre. Dejar de hacer cosas porque mi madre no lo aprueba, qué va a decir mi mamá, de pronto ella se va a sentir mal. Sí, creo que por acá leí un comentario que decía, si por ejemplo me caso y me voy de la casa, mi mamá se va a quedar sola y quién le va a cuidar. O por acá alguien me decía, no, aquí en México las mujeres normalmente son quienes se cargan de las madres o los padres al final. Tristemente, ¿sabes, Yuridia? Que la mayoría de veces así, no solo en México. Yo les he contado a ustedes la historia de cuando falleció mi abuelo. Al final de cuentas, la única persona, y eran varios hijos, la única persona que estuvo fue mi tía, la que está soltera, porque mis tíos que ya están pensionados y podían acompañarle, nadie le acompañó, ellos no le acompañaron. Mi tía fue la que, como estaba soltera, todos decían, no, te mandamos para las cosas
que, que necesite, pero cuídelo usted. Entonces, tristemente sí pasa. El otro indicio de esta herida es tener una alta tolerancia al trato abusivo de los demás. Si permites que los demás te maltraten, te humillen, se burlen de ti, estas son algunas de los indicios de que esta herida es con mamá. El autosabotaje, que tu peor enemigo esté en el espejo. Tener una alta tolerancia, no, eso ya lo leí. Cuidar emocionalmente de los demás, estar pendiente de cómo se sienten los demás, estar observando todo el tiempo sus comportamientos, sus reacciones, que, por ejemplo, cuando habla del autosabotaje, de colocarte abajo de los demás para que te pisen emocionalmente, eso es otro indicio. Ser muy rígido y dominante. Todo se hace así, como yo diga, porque mamá me enseñó que así se tiene que hacer. Y si de pronto lo dejo de hacer de esa manera, le estoy faltando el respeto, pienso, a mi madre. Nuestro trabajo de entrar e indagar para sanar nuestra historia con nuestra madre puede y debe ser desde el amor y no desde buscar culpables y verdugos. Somos víctimas de víctimas que a su vez fueron criadas por víctimas. Por lo mismo, necesitamos reconocer esto y dar los pasos necesarios para salirnos de esos roles que encarcelan nuestra creatividad, pasión, apertura, etcétera. Y terminar con este legado de desamor y confusión que se ha ido creando a través de las generaciones. Les recuerdo mucho, porque vamos a hablar de este libro una semana, yo creo, que esto no lo hacemos para buscar verdugos, no lo hacemos para sentar en el banquillo de los acusados a mamá y decir, fuiste una mala madre, hiciste las cosas mal. No, ese trabajo se puede y se debe hacer desde el amor. No voy a buscar culpables. Buscar culpables no va a hacer que el tiempo regrese y que mamá entienda que hizo las cosas mal. Buscar culpables no va a servir para nada. ¿Dónde me quedé? Además, es la forma necesaria para no perpetuar estos condicionamientos hacia nuestros hijos y los hijos de ellos. Alguien tiene que parar esta inconsciencia y cada uno de nosotros somos responsables. Tenemos la responsabilidad de nuestra vida y nuestra plenitud está en nosotras, no en el pasado herido ni en el futuro incierto, sino en este momento, aquí y ahora. Tenemos esta responsabilidad. Si hemos asumido la responsabilidad de ser el familiar que sane, de ser el hijo que sane, de ser quien corte por fin todos esos lazos y esas cadenas del dolor, del maltrato, del abandono, tenemos una responsabilidad muy grande. Esa responsabilidad no está en el pasado, no está en el futuro, sino que está aquí y ahora. Empezar desde ahora, no. Cuando nos vamos a mirar hacia el pasado nos vamos a sentir primero enojados, porque si empezamos a recordar todo lo que nos hicieron nuestros padres, si no fueron padres responsables o lo que necesitábamos, nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar, vamos a reprochar. Si de pronto les hablamos, vamos a llegar a un término de decir, yo no le vuelvo a hablar a esta persona. Yo recuerdo ahora que recuerdo, estaba viendo un podcast, precisamente un extracto de un podcast de una persona muy reconocida acá, una influencer muy reconocida de acá, que le invitaron a un podcast y hacía pienso que era una declaración bastante irresponsable, ¿sabes? Porque como toda su vida es muy mediática y todo lo cuenta y todo se sabe, pues tuvo un inconveniente con su madre. Entonces tuvo simplemente un inconveniente con su madre por algo que hizo y a su madre no le gustó y ella lo hizo público y sale en un podcast diciendo, claro, es que no me volví a hablar con mi madre, es que tengo que cortar los lazos, así sea quien sea, y a la semana está como si nada con su mamá. Las personas que la siguen, pues, ¿cuál es el mensaje? Cuando hablamos de cortar lazos, cuando hablamos de podar el árbol genealógico,
que yo les he dicho a ustedes lo que simboliza el árbol de la vida para mí, es algo de mucha responsabilidad y que no se hace muy a la ligera. Entonces es asumir una responsabilidad, el trabajo de sanar, que cortamos desde el perdón, que cortamos ese árbol y decimos, ok, corto esta rama por esto. Casualmente, mañana les tengo un video sobre eso, es que se los iba a publicar hoy, ya les conté que mi celular estaba loquís. Antes de seguir adelante, les invito a aceptar esta responsabilidad. El trabajo no es con la madre externa o la abuela o nadie en este sentido, es conmigo, dentro de mí y con mis introyectos, mis condicionamientos, heridas emocionales y conductas que yo ya hice mías. Muchas veces pasa eso, que vemos esto y decimos, o leemos el libro y decimos, no, es que yo quiero que mi mamá lo lea. Es que yo fui a terapia y mi terapeuta me dijo eso, entonces yo voy a hacer que mi mamá vaya a terapia para que entienda. No, nosotros no tenemos que sanar a los demás. Cada persona es responsable de su propia sanación. Cuando entendemos eso, dejamos de decepcionarnos. A la madre y al padre les agradecemos lo que sí hicieron y lo que sí nos dieron y continuamos con el trabajo internamente. Esto lo hacemos, no tenemos que ir a sentarnos con ellos. A una pregunta, respondo una pregunta que me han hecho mucho en comentarios. Si no puedo hablar con mis padres, si ya fallecieron, si no nos hablamos, si no los conozco, ¿qué puedo hacer? Esto no es un proceso que se tenga que hacer cara a cara, es un proceso que se puede hacer mediante visualización. Es un proceso de sentarme, visualizarlos y decir, los perdono, los libero, les agradezco lo que hicieron por mí, los perdono de mi rabia, los perdono de mi dolor, de mi resentimiento, dejo de culparlos. Lo podemos hacer mediante visualización. Igual como les digo, al finalizar este libro o así entre semana les voy a ir compartiendo algunas visualizaciones o algunos ejercicios que no solo este libro, sino también Este dolor no es mío, que es un libro muy nutritivo sobre este tema, nos comparte, que yo quedé de compartirles y ustedes saben que a mí se me voló la paloma y se me olvidó. Parte de entender lo doloroso de la herida materna es comprender que es un rol idealizado por la familia, la sociedad y la cultura. Algo que siempre he escuchado decir es que el único amor incondicional es el de la madre. Si esto es cierto, porque cientos de mujeres crecen sintiendo que son una verdadera decepción para sus madres, muchas lo tienen consciente, otras no tanto, pero es de las sensaciones y creencias que más se trabajan en terapia. Al final es esto, bajar a mamá del pedestal, dejar de culpar, dejar de repartir culpas con rabia, dejar la rabia a un lado y bajar a mamá del pedestal, sentarla frente a nosotros a través de una meditación, una visualización, porque obviamente entiendo, a veces no podemos hacerlo y a veces, o sea porque la persona no esté físicamente y sea porque tampoco es sano uno llegar y sentar a la mamá y decirle, vea, mamá, leí un libro, fui a terapia, usted me hizo esto, y pídame perdón. En medio de su ignorancia o de sus propias creencias va a decir, venga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si usted me tiene que agradecer que le di la vida? Entonces, cerrando este primer capítulo con ustedes, como se darán cuenta y les dije, el libro es bastante extenso. Espero de corazón que se tomen el tiempo de leerlo, que es un libro muy chévere. Les cuento que voy a sortear al final, vea, ya me iba a despedir. Recuerden, por favor, dejar su me gusta, ¿oyeron? Para que este video y el canal llegue a muchas más personas, esta comunidad de mentes positivas siga creciendo. Vean, quiero que hagamos una dinámica muy chévere, que yo sé que les va a gustar. Como vamos a estar hablando de este libro mañana jueves, el viernes, el sábado, el domingo, si el domingo no nos vemos les comparto video, el lunes, este libro es extenso, yo creo que como por una semana vamos a estar hablando de este libro, van a ser varias partes. Quiero que al final de este video, al final de cuando terminemos el resumen y el análisis, al final del libro, mejor dicho, les voy a hacer primero una invitación para que participen. Quiero grabar un podcast sobre este tema de la herida materna. Entonces me encantaría, hombres, mujeres, todos están invitados para que me envíen sus historias sobre sus heridas maternas. Me las pueden enviar a mi correo. Ahorita se los dejo anclado por acá en un comentario. Me lo envían a mi correo, obviamente.
Yo voy a hablar de los casos de manera anónima, no voy a decir sus nombres en ningún caso. Y al final, entre las personas que me manden sus historias, sus testimonios, lo que quieran contar para que lo hablemos en el podcast, de sus heridas maternas, voy a hacer un sorteo. ¿Qué va a ser el sorteo? Primero, 5 personas les voy a enviar el libro en formato Kindle a su correo. Entonces, 5 personas se ganan el libro en formato Kindle de Amazon, se lo envío a su correo, pero va a haber un ganador que se va a llevar el premio mayor. El premio mayor va a ser una sesión de constelaciones familiares, de sanación de constelaciones familiares. Entonces, los invito a que se animen, a que estén súper pendientes de todos los directos, de todos los videos que voy a estar compartiendo sobre este tema, ¿listo? Sobre este libro, para que no se pierdan ningún directo, para que se lean conmigo todas las partes de este libro, Sanando la herida materna, para que me envíen al correo. La condición para participar del sorteo, ¿cuál es? Enviarme quienes deseen, enviarme al correo sus historias sobre sus heridas maternas para heridas maternas. Sí, dejemos las maternas, las paternas las vamos a dejar para otro libro que vamos a analizar. Les voy a ahorita, como les digo, ahorita les dejo anclado en un comentario el correo para que me envíen entonces sus historias, las historias que tengan sobre sus heridas maternas, para tratarlas en un podcast que les voy a compartir. Les recuerdo nuevamente de forma anónima. No voy a compartir su nombre en ningún momento, entonces para que no se preocupen, el podcast lo voy a compartir acá, lo voy a compartir acá en Mentes Positivas. Entonces, para participar del sorteo de el libro en formato Kindle a su correo y para participar del sorteo de una sesión de constelaciones familiares, ese es el único requisito. No se pierdan todo el análisis que vamos a estar haciendo sobre este libro y no, y si quieren participar, primero no se pierdan los videos y segundo, envíenme al correo sus historias sobre sus heridas maternas y para participar de mi podcast las voy a estar leyendo y contando en el podcast, analizando y de forma anónima. Y no siendo más, ha sido un placer pasar este rato con ustedes. No se vayan sin dejar su me gusta para que el video llegue a muchas más personas, para que esta comunidad de mentes positivas siga creciendo. Recuerden, por favor, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de cuando hay directo. Mañana nos vemos a eso de las 8:30 hora Colombia. A veces me demoro un poquito más, pero es porque mi internet se pone así como súper, súper loco. Les pido disculpas por el momentico ese incómodo. Saben que trato de darles siempre lo bonito, pero a veces las cosas se tiñen y pues como seres humanos también en ocasiones hay que decir, mira, esto no me gusta, esto me molesta. Eso hace parte también del reconocer. Entonces, les pido disculpas por ese momentico maluco, pero pues la verdad fue bastante incómodo, la verdad, bastante harto. Entonces, bueno, hay que quedarnos con lo bueno. Ahí esta semana les enseño una limpieza que me enseñó una terapeuta de Los Ángeles. Es así toda chévere, que uno se la hace como 3 veces. Y bueno, sueñen bonito, vivan bonito. Muchas gracias por estar aquí. Adiosito. Chao. Nos vemos mañana, mañana a las 8:30 hora Colombia. Ya les voy a dejar el comentario anclado para que me manden sus historias al correo de las heridas maternas para que participen en el sorteo que está muy, muy bueno. Adiosito.